Buen día, ¿cómo les va? Bueno, este es un video que me hubiese gustado hacer ayer porque ayer tuvimos una audiencia de conciliación en Lomas de Zamora, donde bueno, les quiero contar un poquito, pero bueno, cuestiones de la maternidad no pude. Así que bueno, les cuento. Lo que me pareció curioso e importante de aclararles en este video es, ayer tuvimos una audiencia de conciliación donde trabajó muy bien la consejera del Juzgado 7 de Lomas de Zamora por un tema de alimentos. En este caso, el papá no podía, es asalariado, o sea, tiene un recibo de sueldo, pero en este caso el papá le pasaba que no podía entender que la cuota se fijara en un porcentaje sobre su salario neto, o sea, lo que él recibe en mano. Le costaba mucho entender este concepto porque él obviamente estaba pagando muy poquito de cuota de alimentos. Nosotros hicimos un buen trabajo, se incrementó, nos fuimos muy contentas de la audiencia, pero este papá no podía entender cómo era el concepto de calcular la cuota de alimentos con un porcentaje. En la gran mayoría de los juzgados de familia establecen que la cuota de alimentos, cuando existe un recibo de sueldo, tiene que ser un porcentaje sobre el mismo. Porque de esta manera nosotros nos vamos a ahorrar el hecho de tener que seguir pidiendo actualizaciones y de que se formen nuevos incidentes. Entonces, al establecer un porcentaje, nosotros cada vez que aumenta ese salario, se aumenta la cuota. Y no tenemos que estar generando nuevas incidencias de aumento de cuota, etcétera, etcétera. Si el salario disminuye o el papá cambia de trabajo a un trabajo que le pagan menos, esa cuota también se va a ver perjudicada. Entonces ahí tenemos que volver a replantear, en el caso del alimentante y del alimentado, cómo se va a establecer esa cuota. Pero la realidad es que cuando tenemos una cuota establecida en porcentaje, si se incrementa el salario, se incrementa la cuota. ¿Cómo es esta modalidad? ¿Cómo se calcula? Porque también nos estuvieron preguntando. Muchas veces pasa que en los salarios se incluyen otros rubros. Por ejemplo, hay empresas que le dan préstamos a los empleados y lo descuentan del salario. O hay empresas que descuentan el comedor, gimnasio o distintos beneficios que les proveen. Estos rubros, en caso de ser descontados, se tienen que sumar a la cuota de alimentos. Es decir, si a mí me descuentan, yo tengo un salario de 10.000 pesos y me descuentan 1.000 en comedor, por ejemplo, esos 1.000 yo los voy a tener que sumar para calcular el porcentaje de la cuota de alimentos, ¿sí? O sea que voy a tener que calcular, si percibí 10, pero hay 1.000 que me restaron de lo que yo gasté en el comedor de la empresa, esos 1.000 los voy a tener que sumar. O sea, voy a tener que calcular el porcentaje establecido de la cuota de alimentos, ya sea 20, 25, 30 o lo que tenga acordado, sobre esos 11.000. ¿Se entiende? Es decir, que si al alimentante le llega un embargo, ¿sí?, por otra cosa, porque no paga la tarjeta de crédito, un préstamo personal o lo que fuera, ese préstamo que se descuenta de la cuota de alimentos y se descuenta del salario, hay que sumarlo para poder calcular la cuota de alimentos, porque si no, la cuota de alimentos se ve perjudicada por las deudas que tiene el alimentante. ¿Se entendió? Espero que sí. Entonces, cuando tenemos que calcular una cuota de alimentos sobre un salario, tenemos un porcentaje, ese porcentaje se tiene que calcular sobre lo que percibe esa persona, descontando los descuentos obligatorios de ley, que son sindicato, obra social, aportes jubilatorios, bueno, algunos tendrán impuestos a las ganancias, pero no más que eso. Lo mismo pasa cuando el alimentante recibe mayor ingreso, es decir, recibe el plus vacacional, recibe el aguinaldo, recibe un bono, horas extras, lo que sea. Siempre que tengamos mayores ingresos, la cuota va a aumentar. ¿Sí? Eso es muy importante que se tenga en cuenta y que quede medianamente claro, si no, no se escriben. Siempre es importante también dejar establecido en los convenios donde tengan un porcentaje que les enviarán una copia del recibo de sueldo para poder calcular y controlar todos los meses.
Si les dicen que los embargos no se tienen en cuenta, que es sobre lo que él percibe en mano y demás, no es así. Asesórense bien, porque los perjudicados son sus hijos. La cuota de alimentos es para nuestros hijos. Bueno, cualquier cosa, como siempre, nos escriben abogandofamilias@gmail.com. Un beso y que tengan un buen fin de semana.